Hola, bienvenidos todos. Bienvenidos a una sesión de entrenamiento de Item Platform. Mi nombre es René Álvarez y en esta ocasión vamos a conversar acerca de cómo desarrollar reportes con Power BI. Las técnicas de las que vamos a conversar son válidas no solamente para Power BI, sino para otro tipo de medios, otro tipo de instrumentos que nos permiten interactuar con Power BI. Principalmente para el caso de reportes, utilizaríamos además de Power BI posiblemente a Excel, pero nuevamente las técnicas de interacción con Item Platform de las que vamos a hablar en esta sesión son igualmente válidas para otro tipo de propósitos. Ya llegaremos a esos puntos. Esta sesión está principalmente dirigida a usuarios con cierto nivel técnico, idealmente los usuarios Full Access de Item Platform, que son quienes normalmente tienen acceso a toda la base de datos, por tanto pueden desarrollar reportes para diversas áreas o para diversos propósitos. El contenido de esta sesión es eminentemente técnico, aunque no entraremos a demasiados detalles desde la perspectiva de Power BI. De todas formas, el contenido es eminentemente técnico. Nuestra sesión, como de costumbre, tendrá una duración aproximadamente de unos 45 minutos. Al final de este tiempo, vamos a tener algunos minutos para poder contestar dudas si es que les surgen dudas. En caso de que así sea, les voy a pedir que por favor las escriban en el área de chat para poderlas ver y contestar. Bueno, ¿cómo vamos a organizar esta sesión? Primero vamos a conocer un poco acerca de algunos conceptos generales que necesitamos tener en cuenta, tener en consideración para el desarrollo de reportes con Power BI. Vamos a describir los puntos específicos de autenticación y también mostraré lo que se llaman los endpoints, los puntos de contacto, y voy a mostrar en dónde está toda la documentación que se requiere para construir básicamente cualquier clase de reporte con Power BI. ¿De acuerdo? Lo primero que necesitamos entender, lo primero que necesitamos saber es que cuando queremos desarrollar algún reporte, ya sea mediante Power BI, mediante Excel, si alguno de ustedes tiene en lugar de estos instrumentos, por ejemplo, tiene Tableau o algún otro tipo de herramienta para generación de reportes, normalmente todas van a permitir hacer llamadas hacia la API de Item Platform. Entonces, el primer concepto que queremos tocar es justamente ese. Para poder obtener información de Item Platform, vamos a hacer uso de la API. ¿Qué es la API? La API es un conjunto vamos a decirle, de elementos, para no entrar en detalles demasiado técnicos. La API es un conjunto de elementos que nos permiten, digamos, comunicarnos con el motor que hace que sucedan las cosas de Item Platform. O para el caso de cualquier otra aplicación. Hay muchas otras aplicaciones en el mercado que funcionan de la misma manera. Por ejemplo, SAP, por ejemplo, prácticamente cualquier CRM, Salesforce, HubSpot, Dynamics, prácticamente cualquier aplicación que se use en alguna organización, incluso las aplicaciones que están desarrolladas in-house, seguramente que contarán con alguna forma de API, ¿de acuerdo? Entonces es un medio mediante el cual puedo comunicarme con una herramienta sin pasar por las interfaces de usuario, esto es lo importante, y a través de esta API, pues puedo hacer llamados, puedo realizar acciones. El punto importante también es mirar en dónde está documentada la información de la API. Y aquí podemos ver la URL. Si no la tienen y no la han examinado todavía, les recomiendo que la examinen. La voy a mostrar brevemente en mi pantalla ahora mismo. Eh, es un entorno público. Así es que si acceden a developers.itemplatform.com, aquí tenemos nuestra documentación tanto de la API como del caso específico de extensiones, que será
nuestra siguiente sesión de entrenamiento para mirar la parte de la API, pues simplemente completamos con documentation. Y aquí está toda la información de la que vamos a conversar, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es saber en dónde están los datos que requiero. Están en la API y está documentado en este sitio. Ahora, ¿qué es lo segundo? Para poder hacer uso de la API, me conviene entender algunos conceptos básicos. Primero, todo lo que se hace con la API se reduce a unos elementos, a unas acciones que normalmente denominamos llamadas. ¿Ok? Las llamadas a la API tienen un verbo, es decir, le vamos a indicar a la API que queremos hacer algo. ¿De acuerdo? Y este verbo puede ser alguno de los siguientes: get para obtener información, post para enviar información a la API, patch para actualizar alguna información ya almacenada, put para crear nuevos elementos, delete para eliminar elementos. ¿De acuerdo? Esos son los verbos principales en las llamadas a una API. Ahora, la llamada en sí misma va a utilizar, digamos, dos piezas principales: la ubicación de la API, que ahora vamos a llegar a ese punto, y por último, el punto de contacto, es decir, qué parte de la API es con la que yo me quiero comunicar. Ahora, cuando hago la llamada en sí misma va a contener dos elementos adicionales, o regularmente contiene dos elementos adicionales: los encabezados o headers en inglés y el cuerpo de la llamada o body. Hay algunos verbos que regularmente no requieren un cuerpo, podría ser el caso del get. Um, en muchas ocasiones también podríamos simplificar el aspecto de los encabezados. Por ejemplo, cuando hacemos una llamada get, pues a veces no incluimos un encabezado, hay una serie de encabezados predeterminados. Pero bueno, siempre es recomendable pensar que los voy a necesitar, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, estos son los principales elementos. En un momento más los veremos, digamos, organizados en cómo funciona una llamada. Ahora, vamos justamente allá. Tenemos este ejemplo, ¿de acuerdo? Hemos elegido una llamada post porque esta nos permite ilustrar todos los diferentes componentes. El verbo es post, entonces. ¿Qué es lo que estoy haciendo con post? Estoy enviando cierta información a la API de ITM Platform, ¿de acuerdo? A continuación tengo la llamada en sí misma. La llamada es esta, digamos, esta URL, ¿de acuerdo? Desde el HTTPS, que me indica que la información está siendo encriptada de punto a punto. Y después ubico la API, ¿de acuerdo? En estos ejemplos, en los ejemplos que voy a mostrar, voy a utilizar nuestro entorno de demostración. Por lo tanto, aquí incluimos la palabra demo, guión medio, API. Para el caso de las llamadas que se hacen al entorno productivo, son exactamente iguales. Lo único que tengo que hacer es quitar esta palabra demo guión, es simplemente api.itmplatform.com, y lo demás funciona exactamente igual. Todo lo que viene después del .com se va a referir al endpoint o al punto de contacto que me interesa. Por ejemplo, en este caso, estoy indicando que es una versión 2 de la API. Dentro de la versión 2, quiero comunicarme con Global Corp 360, que representa mi entorno. Y no se preocupen, ahora lo vamos a explicar otra vez paso a paso. Y dentro de mi entorno lo que me interesa son proyectos, la información de proyectos, y en particular quiero hacer una búsqueda de proyectos. Quiero obtener una lista de proyectos, ¿de acuerdo? Eso sería la llamada. Después tengo el encabezado. En el encabezado especifico dos elementos importantes. Uno es el tipo de contenido, digamos, el idioma que vamos a hablar tanto para enviar como para recibir la información. Y este tipo de contenido es estandarizado, se llama JSON. Ahora describiré algunas características de JSON que son importantes, pero bueno, esto por supuesto viene documentado, se lo pueden aprender. Todas nuestras llamadas utilizan este tipo de contenido, application JSON.
Y también como parte de los encabezados voy a enviar un token. Ahora hablaré largo y tendido acerca del token porque esto va a representar la autenticación, va a implicar los permisos, ¿de acuerdo? Y por último, el cuerpo de la llamada, es decir, los datos específicos que yo le tengo que enviar a este endpoint para poder obtener la información. Y aquí, como se puede observar, aunque todavía no sepamos leerlo propiamente, no se preocupen. Otra vez no quiero entrar a demasiados detalles técnicos. Creo que es casi entendible. Realmente lo que estoy haciendo es, por ejemplo, aplicar un filtro a mis proyectos y quiero obtener aquellos proyectos cuya fecha de comienzo sea más grande que el 1 de junio del 2024. ¿De acuerdo? Es decir, no me interesan todos los proyectos, me interesan aquellos en donde se cumple este criterio. Y la información que quiero es una tabla con ciertos datos. Y quizá no me interesa tampoco toda la información de proyectos, me interesa solamente las columnas del ID y del nombre. Esto es lo que significa el cuerpo. Entonces, a manera de resumen, esta llamada me devolvería todos los proyectos cuya fecha de comienzo es superior al 1 de junio del 2024 de mi entorno Global Corp 360 y dada la lista, lo que me interesa es que me devuelva la columna ID y la columna nombre. ¿De acuerdo? Así es como se ven las llamadas. Ahora vamos a terminar de entender un poco esto porque es relevante. ¿De acuerdo? Lo primero es el protocolo de conexión web. Siempre será HTTPS y no lo puedo omitir. ¿De acuerdo? Es un prerequisito para poder lanzar una llamada. Lo siguiente es el identificador de la API, es decir, realmente en dónde está la API. Y la API con la que yo me quiero comunicar es la de demo en mis ejemplos, pero en producción siempre será api.itmplatform.com. ¿De acuerdo? Después, podemos incluir la versión del endpoint, del punto de contacto. En este caso, estoy mostrando una llamada en versión 2. En ITM Platform tenemos algunos endpoints que tienen dos versiones, versión 1 y versión 2. Cuando sea versión 1, no necesito indicarlo. Esto es obligatorio solamente cuando quiero utilizar la versión 2 del endpoint. También quiero señalar que cuando estén disponibles las dos versiones, normalmente lo que recomendamos es utilizar la versión 2. Las versiones 2 son más flexibles, tienen menos propensión a fallos, están mejor estudiadas, están reactualizadas, hacen un mejor uso de la información o son más eficientes o nos dan más flexibilidad. Entonces, siempre que tenga la opción de elegir, la recomendación primera es irse por versión 2. Hay algunos casos en donde no existe la versión 2 o en donde por alguna razón necesito o quiero usar versión 1. Esto es perfectamente válido y está soportado también. A continuación de la versión, si es que está incluido, entonces voy a incluir el nombre del entorno. ¿Cómo sé cuál es el entorno? Que esto será particular a cada caso. Pues aquí lo voy a mostrar con mi área de demostración. Voy a acceder rápidamente a mi área de demostración. El entorno, si es que no se lo saben, es muy sencillo de obtener. Solamente inician sesión en ITM Platform y justamente después del .com, lo que sigue después de la barra diagonal es el nombre del entorno dentro de la URL. En este caso es Global Corp 360. ¿De acuerdo? Esa es la forma más sencilla de saber cuál es el entorno que tengo que incluir en mis llamadas para indicarle a Item Platform de qué cliente estamos hablando, qué implementación es la que me interesa, porque obviamente todos los clientes estarán en api.itemplatform.com, ¿de acuerdo? Entonces aquí especifico qué cliente soy, qué entorno quiero utilizar. Y a continuación, esto es propiamente a lo que nosotros llamamos endpoint, es decir, el aspecto específico del que del que requieres hacer uso, ¿vale? Y en este caso, pues estoy incluyendo Projects Diagonal Search. Ahora miraremos algunas opciones para que puedan ver cómodamente a qué nos referimos con el endpoint y cómo entender para qué se usa, ¿de acuerdo? Ahora, cuando yo lance esta llamada,
ITM Platform me va a contestar, me va a devolver información, ¿de acuerdo? La información que me va a devolver se parecería, por ejemplo, a lo siguiente. Aquí hay otro ejemplo. Tengo lo mismo, el protocolo de conexión web, tengo mi identificador de la API, tengo Global Corp 360. Por favor, noten que aquí ya no hay versión 2. El endpoint de login de inicio de sesión no tiene versión 2, es uno único. Y a continuación del login, lo que tengo que incluir es una llave de API. ¿Ok? ¿Para qué me sirve este endpoint? Este es el primer endpoint que siempre sí o sí debemos utilizar. ¿Por qué razón? Porque para poder hacer llamadas hacia Icon Platform, yo debo garantizar que el usuario que está haciendo la llamada tiene derecho de ver la información. ¿Y cuál es la forma de hacerlo? Pues tiene que haber algún proceso de autenticación. Normalmente cuando utilizamos ITM Platform, la autenticación ya la proporcioné mediante mi usuario y contraseña o con el single sign-on. Pero ¿cómo lo puede saber la API, dado que no existe una interfaz de usuario? Esto lo vamos a hacer, y ahora lo veremos en acción, mediante el uso de tokens de autenticación. Pero para poder obtener este token que estamos señalando aquí abajo, y ahora vamos a llegar a la respuesta, yo necesito obtenerlo primero. Y la forma de obtener este token es lanzando esta llamada hacia la API de ITM Platform y después incluyendo lo que se conoce como una llave de API. Esta llave de API es única y exclusiva de cada usuario de ITM Platform, ¿de acuerdo? Eh, ¿Por qué no incluimos siempre la llave de API? Porque si mi llave de API está vulnerada, se podría hacer mal uso de ella. Entonces, lo que se hace es que, eh, digamos, esta llamada se hace contra el sistema y el sistema lo que me va a devolver es una credencial temporal, un código temporal que me permitirá hacer llamadas durante un cierto periodo de tiempo determinado. Ese es el token de autenticación. Entonces, cuando yo lanzo esta llamada, lo que me devuelve Item Platform es una respuesta como la que sigue. Esta respuesta, y quiero resaltar este aspecto, está en formato JSON. ¿De acuerdo? ¿Qué es el formato JSON? Para no entrar en muchos detalles, es una estructura de datos que identifica toda la información en parejas de valores. Del lado izquierdo tengo la llave. Por ejemplo, tengo una llave que se llama token, tengo una llave que se llama user ID, tengo una llave que se llama resultado, tengo una llave que se llama result status. Y del lado derecho, separado por dos puntos, tengo el valor. ¿De acuerdo? Que si está entre comillas dobles, significa que es un valor de texto. Podrías estar sin comillas dobles y probablemente sería un número o puede ser un valor falso verdadero, puede ser una fecha, puede ser muchas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma en cómo se nos va a devolver la información. ¿Cuál es el concepto para aprovechar toda esta información en Power BI? Vamos a empezar a verlo en acción en unos momentos y después regresaré a mi presentación. Realmente lo importante, lo relevante en esta sesión es un poco entender cómo funciona la API, porque todo lo demás son técnicas de Power BI y en particular de Power Query. Entonces, lo primero que les voy a mostrar ya en vivo es justamente cómo realizar esta autenticación y cómo obtener estos resultados. Vamos allá. Lo que haré es primero iniciar con un informe de Power BI que está completamente vacío. Este es un nuevo reporte de Power BI. Voy a mostrar que aquí no tengo datos, no he iniciado sesión en ningún lado. Acabo de iniciar Power BI Desktop. ¿De acuerdo? Em, ¿Cómo debo proceder? Bueno, dado que tenemos que registrar llamadas hacia la API de Item Platform y esto normalmente no es, digamos, no es una operación, vamos a decir, predeterminada dentro de Power BI, no tengo un conector específico, no tengo clics que me ayuden, vamos a tener que escribir algo de código al principio, pero van a ver que es muy sencillo. Para poder hacer eso, entonces,
En lugar de utilizar algún conector, si saben utilizar Power BI, quizás saben que aquí tengo, por ejemplo, los conectores más comunes. Ninguno de estos conectores me sirve, ¿de acuerdo? Lo que tengo que hacer es escribir mis propias consultas, al menos al principio, y ya después utilizaré técnicas de Power Query para realizar la transformación de datos. Entonces, yo lo que recomiendo es ir directamente hacia Power Query para allí comenzar a escribir nuestras consultas. Y dado que vamos a trabajar con Power Query casi exclusivamente, aquí aprovecho para recordar algo que dije al principio. Las técnicas que seguimos para Power BI son exactamente las mismas de extracción de datos que si lo quisiese hacer en Excel. Es decir, todo esto funciona exactamente igual en Excel. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a maximizar esta ventana para no tener interrupción en el fondo. Lo que voy a hacer es ubicar este botón que tiene la opción para una nueva fuente de datos y voy a elegir la última opción que viene en el menú, que es una consulta en blanco. ¿De acuerdo? Por favor, que no los intimide el utilizar consultas en blanco. Realmente es muy sencillo. Se crea esta primera consulta, como ven, aquí ya me pone query 1, consulta 1. ¿Okay? De momento no le voy a cambiar el nombre, la voy a dejar así. Pero necesito comenzar a escribir código. Para poder hacer eso, debo acudir al editor avanzado y el editor avanzado lo tengo en la parte superior. Puedo hacer clic en este botón, editor avanzado, o puedo hacer clic derecho en la consulta que se acaba de crear y seleccionar igualmente la opción editor avanzado. Esto es lo que necesito. Y como podemos observar, lo único que hay aquí es el esqueleto de una consulta, la parte más básica de una consulta, la cláusula let y la cláusula in. Y no se preocupen, esto es muy sencillo de entender. Todas mis transformaciones realmente ocurren dentro de la cláusula let y el in solamente se utiliza para identificar cuál es el resultado de todo esto. Y bueno, pues voy a seguir un poco el ejemplo que había dado. Vamos a hacer esta primera llamada dentro de Power Query para poder obtener este resultado, esta primera respuesta con el token de autenticación. Bueno, pues vamos allá. Vamos a regresar a Power Query. Y vamos a, bueno, esto lo voy a hacer en español, vamos a cambiar esto de source por ejemplo, origen o fuente o como lo quieran decir, ¿de acuerdo? ¿Cómo tendría que escribir una llamada hacia esa ubicación? Bueno, pues una forma de pensarlo, por ejemplo, sería, tengo que escribir la URL, ¿correcto? ¿Qué sucede si yo simplemente empiezo a escribir aquí https, dos puntos, diagonal, diagonal, demo-api? Por favor, recuerden que yo estoy en demo, ustedes estarán en producción, entonces no lleva lo de demo. ITMplatform.com, diagonal, después es el entorno, Global Corp 360, diagonal login, diagonal, y ahora tengo que incluir mi llave de API. Vale, pues voy a explicar primero eso, porque quizá no tenemos la llave de API, no la tenemos identificada. ¿De dónde la voy a obtener? La voy a obtener de lo siguiente. Aquí tengo que iniciar sesión en ITM Platform, ¿de acuerdo? Vamos a regresar aquí a ITM Platform un momento y vamos a localizar del lado derecho en la parte superior el menú que contiene mi nombre. Como pueden observar, estoy utilizando este usuario que se llama Full Access y aquí simplemente voy a navegar a mi perfil. ¿Ok? Dentro de mi perfil, aquí hay información que le pertenece al usuario que estoy consumiendo actualmente. La última pestaña de todas ellas me muestra llave de API. La llave de API es única. ¿Ok? Otra vez, cada usuario puede tener su llave de API. Digo puede porque no todos los usuarios generan su llave de API. Si ya la tienen generada, se va a mostrar de la siguiente forma. La llave de API está encriptada. Solamente se muestran los 4 últimos caracteres para que sea fácil ubicarla en algún otro lado. Si ubico los 4 últimos caracteres, es posible que sea la llave de API que estoy buscando. Si no la tienen o la han perdido, no se preocupen, pueden volver a generar una llave de API haciendo clic en este botón. Yo ahora mismo no lo voy a hacer. Este entorno de demostración ya tiene su propia llave de API y ahora la voy a utilizar para mis demostraciones. Pero si no la tienen, desde aquí es de donde se consigue. Recuerden, se encripta, por lo tanto, lo recomendable es almacenar la llave de API del mismo modo que las contraseñas, a través de algún gestor de contraseñas. ¿Ok? Bueno, pues voy a recurrir a mi gestor de contraseñas
para obtener la llave de API de este usuario y la voy a poner aquí, ¿de acuerdo? Y ahora le voy a decir, muéstrame el resultado de origen. Podríamos pensar que esto es tan sencillo como lo siguiente, ¿verdad? Pero vamos a notar que en realidad esto no existe. Lo único que hice aquí es escribir una cadena de caracteres que no me lleva a ningún lado. Entonces, ¿cómo se hacen las llamadas a una API desde Power Query? La forma de hacerlo es la siguiente. Necesito regresar un instante a mi presentación para recordar algo. Cuando estoy construyendo mi llamada, mencioné, un segundo, vamos aquí. Mencioné que tengo la llamada, pero yo debo poder indicar en algún lugar, por ejemplo, el verbo, debo poder indicar los encabezados y debo poder indicar el cuerpo. Es decir, esto no es simplemente una cadena de caracteres. ¿Cómo le indico eso a Power Query? Tengo que pensarlo desde el tipo de respuesta que me va a dar. Y la respuesta, como ya expliqué anteriormente, se comporta en un formato JSON. Por lo tanto, lo que le tengo que decir a Power Query es que tiene que interpretar un resultado en JSON. Pues vamos a hacer eso. Vamos de regreso a Power Query. Perdón, un segundo. Este es Power BI. Vamos a Power Query. Y entonces, en lugar de hacer esto, lo que tengo que decirles es lo siguiente. Y lo voy a poner en varias filas. No sé si esto lo sabían, pero es muy bueno escribir en múltiples filas en Power Query. Es más fácil de leer la información. ¿De acuerdo? Lo que le tengo que decir es que tiene que interpretar un documento JSON. Y para eso tengo una función, JSON document, de JSON.document. Y como parámetros, le voy a indicar cuál es ese documento. Cuando pensamos en un documento JSON, estamos pensando en o Power Query interpreta que esto será un archivo dentro de mi computadora. Eso no es correcto. Lo que es correcto es que este documento lo va a obtener a través de una llamada web. Y aquí le voy a dar otro nombre. Es una llamada web. Pues para ello tengo otra función. Web.contents. El contenido de una llamada web. Esta es la clave. ¿De acuerdo? Y a esta llamada, perdón, a esta función es a la que le diré, utiliza esta URL. ¿Vale? Vamos a ver qué sucede. Vamos a decirle hecho. ¿Y qué sucede? Me devuelve una estructura. Ya tengo una respuesta. Me da un token, me da un user ID, me da un account ID, me da un result, me da un result status. Que esto es básicamente lo que había presentado aquí. ¿De acuerdo? Entonces ya sé cómo localizar mi token y esto también nos está probando que soy capaz de enviar llamadas hacia la API de Item Platform. Ahora, ¿de qué me sirve esto? Esto no me sirve de nada así a simple vista. Yo lo que quiero obtener es, por ejemplo, una serie de proyectos. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos ahora a construir la llamada de proyectos. ¿Cómo se hace eso? Vamos a regresar a la presentación rápidamente. Estas son algunos de los endpoints más comunes. Ya acabamos de ver la llamada de login. La versión 2, diagonal projects, diagonal search, me va a obtener una lista de proyectos o puedo obtener una lista de tareas, una lista de compras, una lista de recursos asignados a un proyecto. Hay muchos endpoints. ¿En dónde voy a encontrarme esa información? Voy a referirme entonces a esta parte. Si recordamos, tenemos en este sitio documentado toda la información de cómo utilizar la API. Bueno, pues ya vimos la primera parte, que es la autenticación. Aquí viene un poco lo mismo que he estado explicando los últimos minutos de cómo hacer esa llamada, ¿de acuerdo? Y cómo se va a mostrar la respuesta. Siempre busquen, por favor, lo que viene en respuesta 200. Un valor 200 significa que la llamada fue exitosa, entonces esto es lo que debería obtener. Pero si yo lo que estoy buscando son proyectos, aquí tengo distintas llamadas que puedo hacer. Por ejemplo, para obtener proyectos, para agregar un nuevo proyecto, para actualizar un proyecto, para obtener el presupuesto de un proyecto. Como pueden observar, hay muchas cosas de la API que pueden consumir. Podemos ver sprints, podemos ver la capacidad de los recursos, podemos ver tareas, podemos ver líneas base, podemos ver compras, ingresos, reconocimiento de ingresos, riesgos, incidencias, costos de proyecto. Podemos ver prácticamente todo. ¿De acuerdo?
Vamos a hacer una llamada muy sencilla, simplemente por cuestión de tiempo. Le voy a indicar un simple get projects, ¿de acuerdo? Solamente voy a mostrar cómo interpretar esta información. Si yo me voy a esta opción que dice get projects, ¿cómo debo leer los datos? En realidad, los datos que me interesan están aquí. ¿De acuerdo? A esto es a lo que le tengo que hacer caso para entender cómo desarrollar la llamada. Simplemente me dice, agrega como endpoint diagonal projects. ¿De acuerdo? Y tienes que enviar estos encabezados. Tengo que enviar content type application JSON y tengo que enviar el token como parte de los encabezados. Ese token que obtuvimos en el paso anterior. Digamos que ese es pues no lo quiero llamar truco, pero digamos que esa es la parte técnicamente más compleja. Pues vamos a hacerlo. Voy a modificar esta consulta haciendo clic derecho y voy a acceder al editor avanzado. ¿Cómo hago cómo hago uso de este resultado? Para que sea más fácil de entender, en lugar de origen, voy a cambiar esta palabra y le voy a indicar, por ejemplo, autenticación y por conveniencia lo voy a hacer sin acentos, ¿de acuerdo? Y ahora, cuando en Power Query tenemos que agregar más pasos, simplemente lo que tengo que hacer es agregar una coma y ahora puedo continuar agregando pasos. Bueno, pues vamos a decirle, por ejemplo, proyectos, que esto es lo que quiero obtener, va a ser un resultado similar. Proyectos es igualmente un resultado JSON. ¿De dónde vamos a obtener este resultado JSON? Pues de una llamada web, ¿de acuerdo? Vamos entonces con Web Contents. Y ahora, ¿cómo funciona esta llamada? Pues esta llamada será de la siguiente forma. HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, otra vez, demo-api.itemplatform.com, diagonal, global corp 360, diagonal, y aquí es en donde comienzan los cambios, ¿de acuerdo? Vamos a fijarnos que aquí la documentación, voy a regresarlo aquí, me está poniendo que esto es versión 2, ¿ok? Bueno, me dice que está disponible para las dos, para versión 1 y para versión 2, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a intentar utilizar versión 1. Así es que no voy a incluir la versión, simplemente le diré Global Corp. Y ahora lo que le tengo que decir es Projects. Ahora, esta llamada así sola no va a funcionar y les voy a mostrar cuál es el error para saber cómo corregirlo. Aquí el resultado que quiero es el de proyectos. Y entonces lo que sucede es, primero me indica, necesitas autenticarte para poder obtener la información. Y Power Query me permite seleccionar las credenciales. Todas las llamadas que se hacen al servicio de ITM Platform a través de la API deben ser identificadas en mi origen como anónimas. No quiere decir que esta información esté pública. Lo que quiere decir es que la autenticación está adentro de la llamada, pero la llamada en sí misma, para poder hacer la llamada, no necesito autenticarme previamente. Esto es lo que quiere decir. No quiere decir que mi información esté expuesta. Quiero ser muy enfático en eso. Su información está completamente protegida. Esto lo único que quiere decir es que como parte de la llamada es en donde voy a proveer la información de autenticación y esa ya sabemos que es el token. Vamos a indicarle conectar, ¿vale? Y aquí podemos tener el siguiente error. Este error es muy común en Power Query. Selecciono anónimo y no me deja pasar y no me deja pasar y no me deja pasar. Voy a explicar por qué razón. La razón se debe a un problema de privacidad. Rápidamente, para Power Query, este origen de datos que ya estoy consultando y este origen de datos son diferentes y necesita ser capaz de combinarlos porque los estoy utilizando dentro de la misma consulta, ¿de acuerdo? Entonces, en Power Query es muy importante identificar los niveles de privacidad cuando tengo múltiples fuentes de información. La forma más correcta de resolver esta situación es la siguiente. Voy a ir a esta opción de las fuentes de datos, ¿de acuerdo? Y vamos a decirle editar permisos. Puedo indicarle aquí cuáles son las credenciales, que las credenciales serán anónimas, y a continuación puedo indicarle algún nivel de privacidad, ¿ok? Para asegurarme que lo estoy haciendo de forma correcta, en realidad lo que voy a hacer es
eliminar todos los permisos, ¿de acuerdo? Para volverle a indicar otra vez cómo debe funcionar todo esto. Entonces, vamos a decirle editar credenciales, selecciono anónimo. Vale, y en esta ocasión parece que no me quiere dejar pasar. Vamos a... vale, pues no pasa nada. Vamos a eliminar todos los permisos. Vamos a eliminar todos los permisos que tenga por aquí. Clear permissions, clear all permissions. Sí, digamos que acabo de instalar mi Power BI. Vamos a eliminar estos permisos y nuevamente vamos a editar credenciales, autenticación. Vale, pues evidentemente algo estoy haciendo mal porque la autenticación sí que es correcta. Bueno, parte de la situación también es en mi segunda llamada, es que no estoy enviando el token de autenticación, ¿de acuerdo? Y también por eso es que no está funcionando, porque si yo me voy al paso anterior, que es el de autenticación, este sí que funciona, ¿de acuerdo? Entonces realmente el problema lo tengo con la llamada de proyectos. Bueno, vamos a completar la llamada. ¿Cómo hago uso del valor del token de autenticación que acabo de recibir arriba? Pues para eso voy a tener que modificar esta llamada web. Tengo que agregar una serie de opciones. Y las opciones, dado que pueden ser varias, las voy a poner dentro de una estructura de tabla. Otra vez, no quiero ponerme en modo demasiado técnico. Para hacer eso, voy a ubicar los corchetes o paréntesis cuadrados, como les quieran decir. Aquí adentro, lo que voy a hacer es escribir el valor de los encabezados. Y esto es headers igual. Y ahora, en headers, dado que pueden ser múltiples encabezados, pues esto nuevamente es una tabla y tengo que abrir otra vez estos corchetes o paréntesis cuadrados. Y quedamos que la API me dice, tienes que incluir dos. La técnica para poderlos escribir es la siguiente. Vamos a escribir un símbolo de almohadilla, gato, como se llame, content-type, ¿vale? Esto es estándar para poderle indicar a Power Query que esto es una clave especial, tiene un comportamiento muy especial, y el valor es application JSON, ¿de acuerdo? Y la segunda parte es mi token, y el token se va a escribir primero con minúsculas, así, es decir, la llave se llama token con la T minúscula, y a continuación tengo que hacer uso del resultado de autenticación. Entonces aquí le diré autenticación, vamos a leer solamente la columna que se llama token. ¿De acuerdo? Y vamos a ver si esto funciona de forma correcta. Voy a aceptar. Vamos a editar credenciales. Anónimo. Y fíjense por favor que ahora el mensaje ha cambiado. Hay información que se requiere acerca de la privacidad de datos, que es lo que mencionaba anteriormente. Le voy a decir continuar y me indica otra vez, tengo orígenes distintos. A pesar de que la API, el origen de la API es el mismo, los endpoints no lo son. Así es que debo indicarle a Power Query cómo se combina esta información. Hay varias maneras de hacerlo. Una, la más sencilla de todas, es simplemente decirle a Power Query que ignore los niveles de privacidad. Si estamos desarrollando reportes de la manera más correcta y bajo las mejores prácticas, pues no debo ignorar los niveles de privacidad y entonces les recomendaría que ambos los pusieran, por ejemplo, en organizacional. En este caso, para no entrar en más detalles, simplemente le voy a decir que los ignore, pero con organizacional, con identificar cada uno de los orígenes que estamos usando de Item Platform o de alguna otra herramienta, debe ser suficiente. ¿De acuerdo? Y ahora, vale, aquí ya me está dando otro error y este voy a decir que es regularmente el error más común que tenemos cuando estamos desarrollando las llamadas, que me indica 400 bad request. Esto lo que quiere decir es que he cometido algún error, ¿de acuerdo? En alguna parte de la llamada, en algún aspecto de la llamada.
Bueno, para no entretenernos demasiado con la construcción y como ven, lleva un cierto nivel de complejidad ir construyendo esta primera parte de las llamadas. Ahora lo que haré es mostrarles una de nuestras plantillas. Bueno, voy a mostrar dos plantillas brevemente que ya contienen toda esta información, que ya contienen la base de las llamadas y que podemos usar para personalizar vamos a indicar aquí, Data Source Credentials, que podemos utilizar para, para desarrollar nuestros propios reportes. Vamos a actualizar. Esta es la plantilla que se pueden descargar libremente, que lo que hace es simplemente extrae la información, pero que no contiene un modelo de Power BI desarrollado. Es decir, no tiene vistas, no tiene propósitos, no tiene cálculos, tiene, digamos, tiene las consultas base. Aquí voy a mostrar rápidamente que está haciendo uso de estas técnicas que mencionábamos anteriormente. Podemos incluir, por ejemplo, cosas como filtros, como cuáles son las columnas que queremos leer. Tenemos, a ver, creo que aquí, un segundo, tengo un problema con otra cosa. Bueno, vamos a mostrar mejor la otra que ya está llena. Es esta de aquí. Esta es la, digamos, la plantilla maestra que se pueden descargar, que igualmente tiene toda la información en las consultas. Vamos a mirar rápidamente las consultas. ¿Ok? Esta, como pueden observar, está conectada con uno de nuestros ambientes de demostración, en este caso en inglés, pero las consultas son exactamente las mismas. La base es igual. La parte importante, la pieza importante para, digamos, el desarrollo cómodo de Power BI es que estamos parametrizando los valores de tal forma que yo no necesariamente tengo que cambiar las consultas en sí mismas, sino que lo único que tengo que hacer es proporcionar la llave de API de mi entorno, tengo que indicar cuál es el entorno y, por ejemplo, utilizamos a veces algún parámetro de fecha para filtrar la información. Por ejemplo, no me des todos los proyectos o no me des toda la información, dame la información, digamos, a partir del 2025, del 2024 o una cosa por el estilo, ¿de acuerdo? Y aquí, pues tenemos ese tipo de llamadas básicas que me permiten, que me permiten leer toda la información de mi entorno de Item Platform. Aquí no estoy muy seguro por qué está fallando. Vamos a ver rápidamente si puedo solucionarlo. Esto normalmente tiene que ver con esto que describía de las opciones de privacidad. Las opciones de privacidad en muchas ocasiones, para evitarnos estos problemas, lo que hago es que las ignoro para cuestiones de plantillas y ya después podemos ver casos muy específicos de entornos de cliente. Entonces, otra de las cosas que quería mencionar es que si alguien de ustedes tiene alguna inquietud en particular de Power BI o de Excel, pero pues todavía cuesta algo de trabajo el desarrollar los informes o una cosa por el estilo, bueno, pues siempre puede acudir con nosotros. Les vamos a ayudar a través del correo electrónico de soporte con la construcción de las llamadas si es que tienen algún problema que estén experimentando allí o si necesitan el desarrollo de reportes completos. Ese es parte de los servicios que podemos ofrecer desde Item Platform. Por supuesto, es un servicio que sí se cobra, pero pues les puede ayudar a ahorrar mucho tiempo en cuanto a esto. ¿De acuerdo? Bueno, rápidamente, quiero hacer mención de un par de datos adicionales. Podemos utilizar libremente la API y cuando digo libremente me refiero a que todos los endpoints están disponibles para todos los clientes. Item Platform no tiene un cargo adicional por el uso de la API, así es que pueden hacer uso libre de la API, pero hay unas cuantas características que sí que conviene tomar en cuenta y estos son los límites. Los límites son los siguientes. Puedo hacer 5 llamadas por segundo o
100 llamadas por minuto o 4,000 llamadas por hora o 10,000 llamadas por día. ¿Ok? Estos límites establecen para evitar que tengamos problemas de ataques por negación de servicio. Si alguien por error construyó un proceso que está mandando miles y miles de llamadas hacia la API, pues posiblemente puede empezar a entorpecer el funcionamiento de ITM Platform y no solamente para sí mismo, sino para todos los clientes, porque estamos en ambientes compartidos. A menos que tengan adquirido un servicio especial en donde están solos con un entorno de ITM Platform, los entornos están compartidos. Por lo tanto, todo esto podría afectarle al resto de los usuarios. Para evitar ese tipo de cosas, y esto no es de ITM Platform, todas las organizaciones tienen este tipo de reglas. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Podría parecer poco o mucho, pero es que esto depende del tipo de información que se quiere obtener. Si solamente voy a obtener proyectos, por ejemplo, y solamente me interesa, no sé, los nombres y las fechas y los estados de los proyectos, y tengo, pues, no sé, unos 200 proyectos, pues realmente voy a estar siempre lejos de los límites de la API. Si tengo, por ejemplo, unos 300 proyectos, que puedo obtener con una sola llamada. Normalmente las llamadas tienen un máximo de 500 filas que se devuelven por cada una de las llamadas. Em, ¿Qué tal si ahora quiero obtener todas las tareas de esos 300 proyectos? Pues quizás si tengo, no sé, 100, 150 tareas por proyecto, pues eso ya no lo voy a poder resolver con una sola llamada, porque estamos hablando ya de más de 3,000 filas. Y entonces voy a tener que hacer múltiples llamadas recursivas para poder obtener toda esta información. Y aquí es en donde puedo comenzar a acercarme a los límites de la API. Siempre tomen en cuenta esto, por favor, para evitar problemas en donde empiezo a obtener un error del cual ya no puedo solucionar nada. Puedo obtener errores 500, por ejemplo. Antes sí me funcionaba y podía actualizar mi reporte, pero lo actualizamos 5 veces el día de hoy y ahora ya no funciona y me está dando siempre error 500. Eso normalmente lo que significa es que hemos superado en algún punto el límite de la API. Tengo que esperar un día para poder hacer nuevamente las llamadas. Eso simplemente lo que significa es, tengo que pensarme mejor cómo extraigo la información de ITM Platform para poder obtener el resultado adecuado. Eso básicamente es todo. Bueno, quiero mirar si ya se resolvió. A ver, esto creo que todavía sigue pensando o tengo algún error que definitivamente no estoy pudiendo solucionar en mi entorno. Les prometo que si siguen los pasos que expliqué, deben poder obtener la información sin ningún problema de IT Platform. Y por supuesto, si están experimentando algún error, nos pueden escribir a soporte. Quiero mencionar solamente por último, ¿de dónde pueden obtener esas plantillas que ya son completamente funcionales? Si acceden a Item Platform y navegan hacia nuestro Help Center, desde aquí, lo único que tengo que hacer es buscar, a ver, un segundo, aquí debería tener un instrumento para poder buscar. am, las plantillas. Debo tener un buscador y no sé por qué no me está apareciendo aquí. A ver, un segundo. Creo que más bien es la forma en cómo accedí. Vamos a mirarlo otra vez. Si estoy desde dentro de Item Platform, desde aquí puedo ir a ayuda y tutoriales. Me carga, vale, pues ahora por alguna razón parece que no está disponible el buscador. Bueno, no pasa nada. Del lado izquierdo tengo informes, ¿de acuerdo? Y en esta sección de informes, aquí está la referencia de las plantillas de Power BI para Item Platform y desde aquí se las pueden descargar. Pueden descargar cualquiera de estas plantillas. Las dos que mostré es esta que dice Model Only, es decir, solamente contiene las consultas de Power Query y el modelo semántico, pero no contiene ninguna vista. La otra opción es esta que se llama Full Template, la plantilla completa. Tiene el modelo,
tiene las consultas y tiene todas las vistas. Si quieren algo en particular, si quieren solamente alguna vista prediseñada, por ejemplo, solamente me interesa la de los indicadores de salud o la de información financiera, bueno, pues me puedo descargar esa. Las consultas son exactamente iguales, lo que cambian son las vistas que incluyen. ¿De acuerdo? Y otra vez, si quieren desarrollar algo más bien para Excel, la técnica para obtener la información a través de la API para Excel es exactamente igual porque en Excel estamos utilizando también Power Query. Y dado que Power Query es la misma herramienta en Excel y en Power BI, pues los mismos principios van a aplicar. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esto es básicamente lo que queríamos mostrarles el día de hoy. No sé si haya preguntas que alguien tenga y que pueda responder. Vamos a ver, no veo preguntas en el chat. Voy a dar un momento más por si alguien quiere escribir alguna pregunta. Vale, pues parece que no hay ninguna pregunta el día de hoy. Si esto es así, les agradezco mucho el tiempo que le dedicaron a esta sesión. Espero haberlos ayudado en algo para resolver este caso de uso de cómo consumir la información de Item Platform en Power BI. Y pues les agradezco nuevamente el tiempo y los esperamos en nuestro próximo curso, en donde continuaremos mirando algunas de las capacidades de extensibilidad de ITM Platform. Muchas gracias y que tengan muy buen día.